Valensole, un pequeño pueblo del sur de Francia, julio de 1965. La Provenza huele a lavanda, a tierra caliente, a verano detenido en el tiempo. Pero aquel 1 de julio, algo alteró el paisaje, algo que no debía estar allí. Maurice Masse, agricultor local, se levantó temprano como siempre, subió a su scooter, recorrió los caminos de tierra, y se internó entre las hileras púrpuras de su plantación. Todo era normal, hasta que el silencio se volvió pesado. Los insectos dejaron de zumbar, el viento no movía los tallos, el motor del scooter se apagó de golpe, y a unos metros de distancia, Maurice vio una figura curva, metálica, brillante, suspendida entre el cielo y la tierra, como un ojo, sin párpados. Junto a la nave, dos seres pequeños, de menos de 1,5 metros, caminaban con lentitud. Sus cuerpos eran delgados, sus cabezas, grandes, su piel, grisácea. Uno de ellos parecía recoger tierra, el otro, vigilaba. Maurice, paralizado, no pudo moverse, no por miedo, sino por algo más, como si una fuerza invisible sujetara sus huesos desde dentro. Los ojos de los seres no eran ojos, eran orbes oscuros, sin brillo, y sin embargo, miraban. Uno de ellos apuntó con un tubo metálico. Un zumbido agudo atravesó el aire. Maurice cayó al suelo. No perdió la conciencia, pero tampoco podía hablar. Solo escuchaba una voz dentro de su cabeza, una voz sin lengua, que decía, aún no. La nave no era sólida como un avión, ni opaca como un coche. Parecía compuesta por una sustancia viva, metálica, sí, pero vibrante, pulsante, como si respirara, como si supiera que estaba siendo observada. Tenía forma de huevo aplastado, 4 patas finas la sostenían. No emitía humo, no hacía ruido, pero flotaba a centímetros del suelo. A su alrededor, el aire temblaba, las plantas estaban dobladas, el suelo, hundido, y de repente, sin aviso, los seres subieron flotando. No corrieron, no huyeron, simplemente, desaparecieron dentro del objeto. La nave se elevó lentamente, luego, en silencio absoluto, se desvaneció en línea recta. No hubo fuego, solo vacío. Cuando Maurice pudo moverse, corrió a casa, temblaba, no quería dormir, no quería recordar, pero volvió al campo. Tenía que comprobar que no estaba loco, y allí estaban, las huellas, 4 marcas perfectamente simétricas hundidas en la tierra. La lavanda, aplastada, el suelo, deshidratado. Ninguna planta volvió a crecer en ese lugar. Años después, la zona aún era estéril, como si algo hubiera extraído la vida misma del terreno, como si el contacto hubiera dejado una cicatriz. Los insectos evitaban ese punto, los perros se negaban a acercarse, y cada vez que alguien lo pisaba, sentía un leve mareo, una vibración en la espina dorsal, como un eco que aún latía. Bajo tierra, el caso llegó a oídos de la gendarmería. Los agentes interrogaron a Maurice durante horas. Fue sometido a pruebas psicológicas, hipnosis, exámenes físicos. Ninguna señal de delirio, ninguna droga, ningún interés personal, solo verdad cruda. Los oficiales marcaron el lugar, tomaron muestras, enviaron informes. Los archivos se cerraron rápidamente. El Ministerio de Defensa no negó el caso, pero tampoco lo explicó. Dijeron que había sido algo atmosférico, un fenómeno agrícola, pero uno de los investigadores dejó una nota personal en su diario. No era un aparato, era un organismo, no era una visita, fue una advertencia. Esa nota fue retirada del expediente oficial, pero sobrevivió, como la tierra estéril que sigue allí. Días después del encuentro, Maurice comenzó a cambiar, no físicamente, al menos no al principio, pero no podía dormir. Tenía la sensación constante de ser observado, afirmaba oír zumbidos en la noche, y su reloj siempre se detenía a la misma hora, las 3:33. Luego vinieron los síntomas: pérdida de apetito, caída de cabello, lapsos de tiempo que no podía explicar, dolores que iban y venían sin patrón. Los médicos no encontraban causas, los análisis eran normales, pero Maurice ya no era el mismo. Su esposa dijo que hablaba en sueños, en idiomas que no conocía,
A veces se levantaba dormido y salía al campo, siempre al mismo lugar, siempre a esa parcela muerta donde las flores ya no crecían, pero donde algo parecía seguir respirando. Un mes después, apareció una marca en el centro del campo. Nadie vio quién la hizo, pero allí estaba, un círculo perfecto de tierra reseca, con una espiral trazada en su interior. No era grabada, era como si el suelo mismo hubiera cambiado de composición. Los expertos en suelo agrícola no pudieron explicarlo. La espiral no absorbía agua, no reflejaba luz, y emitía un campo magnético débil, medible con instrumentos antiguos. Era como si la Tierra hubiera sido alterada por una tecnología no terrestre. Maurice intentó destruir la marca, aró, quemó, cavó, pero siempre regresaba, no como una imagen física, sino como una sensación, un zumbido, una llamada, como si la marca no fuera un mensaje para el mundo, sino para él. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a hablar, campesinos, pastores, niños, todos afirmaban haber visto luces sobre los campos de lavanda, luces que se detenían en el aire, que se dividían, que vibraban en silencio. Una mujer del pueblo aseguró haber visto una figura gris en el bosque, 2 días antes del incidente. Dijo que le habló sin mover la boca, que le pidió que no mirara el cielo esa noche, que le dijo que el tejido estaba débil. Los testimonios fueron ignorados por las autoridades, pero todos coincidían en lo mismo: las luces no venían, regresaban, no eran exploradores, eran vigilantes, y algo en Valensole ya había sido observado antes. La hija de Maurice, de apenas 6 años, comenzó a dibujar figuras extrañas después del suceso. Círculos, espirales, figuras humanoides sin rostro. Nunca antes había dibujado así, y no recordaba haber visto algo similar. Un día, dibujó una figura de pie sobre el campo de lavanda. La acompañaba un símbolo con 3 líneas curvas entrelazadas. Ese mismo símbolo apareció meses después en un campo a 300 kilómetros de distancia, en otro caso inexplicable. Cuando los ufólogos vieron los dibujos, quedaron en silencio. Uno de ellos aseguró haber visto ese símbolo antes, tallado en una roca encontrada en los montes Urales, una roca que, según los análisis, tenía más de 12.000 años de antigüedad. Durante años, investigadores independientes enviaron cartas, informes y solicitudes al gobierno francés, exigiendo explicaciones. Nunca hubo respuesta oficial, nunca se negó el evento, pero tampoco se aceptó. Los archivos permanecieron clasificados durante décadas, y cuando algunos documentos se desclasificaron en los años 90, el caso de Valensole aparecía incompleto. Faltaban páginas, faltaban fotografías, faltaban nombres. Solo quedaba un fragmento de informe que decía: el testigo no miente, pero lo que vio no es para nosotros. Esa frase, atribuida a un coronel del ejército, fue borrada en versiones posteriores, pero quedó registrada en un microfilm olvidado. Valensole no fue un caso aislado. En los años siguientes, otros pueblos de Francia reportaron fenómenos similares: campos alterados, luces silenciosas, sensaciones de tiempo perdido, pero nunca con la claridad de Valensole. Algunos investigadores apuntaron que el lugar exacto del aterrizaje coincidía con una línea ley, una de las supuestas corrientes energéticas de la Tierra. Otros señalaron que en ese mismo lugar, durante la Edad Media, hubo apariciones de demonios de humo. La conexión era evidente, pero nadie quería aceptarla, porque hacerlo significaba abrir una puerta demasiado grande, una que no lleva al cielo, sino al subsuelo, al lugar donde lo que nos observa no necesita moverse para estar cerca. Maurice Masse vivió en Valensole hasta su muerte. Nunca buscó fama, nunca vendió su historia, se mantuvo fiel a los hechos, y cada vez que alguien le preguntaba qué ocurrió, decía lo mismo: no era de aquí, pero tampoco venía de lejos. Durante sus últimos años, comenzó a cavar un pozo cerca del campo. Nadie supo por qué. Decía que buscaba agua, pero nunca instaló bomba, nunca recogió un solo cubo, solo miraba hacia adentro, como esperando, como escuchando algo que venía del fondo. Al morir, su esposa tapó el pozo, y poco después, la familia abandonó la casa. Hoy, la parcela está en venta,
pero nadie la compra, porque en Valensole, todos saben, que la tierra aún recuerda. Hoy, el caso de Valensole es estudiado en silencio por ufólogos y científicos marginales, pero nadie ha logrado explicar lo ocurrido. Ninguna teoría encaja del todo, porque Valensole no es solo un caso, es un patrón, una grieta. Cada cierto tiempo, otros testigos repiten las mismas palabras, el mismo zumbido, la misma inmovilidad, la misma parálisis del tiempo. Todo empieza con el silencio, todo termina con una marca, todo deja una pregunta sin respuesta, porque lo que descendió en Valensole, aquella mañana de julio, no venía a mirar, venía a comprobar, a medir, a recordar, como si ese campo de lavanda fuera una baliza olvidada, un punto de contacto que no pide permiso, solo presencia. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.